días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y tenemos como proyecto movimiento de sustancias a través de la membrana celular. Nuestro equipo está integrado por Sandra, Yael y yo, Lupita. Movimiento de sustancias a través de las membranas celulares. Toda la comunicación entre la célula y el medio extracelular debe de estar mediada por su membrana plasmática. Dicha membrana posee una función doble. Por un lado, debe retener los materiales disueltos de la célula para que no escapen hacia el ambiente, y por el otro, debe permitir el intercambio necesario de materiales al interior y exterior de la célula. Se conocen varios procesos diferentes mediante los cuales las sustancias cruzan las membranas. Difusión simple por la bicapa de lípidos, difusión simple por un canal acuoso recubierto con proteína, difusión facilitada por un transportador proteico y transporte activo, que requiere una bomba de proteína. En dicha imagen podemos observar 4 mecanismos básicos por los cuales las moléculas de solutos se mueven a través de la membrana: el pasivo, activo, no mediado y mediado por transportador. Energía del movimiento de solutos. La difusión es un proceso espontáneo en el que una sustancia se mueve de una región de alta concentración a otra con baja concentración, lo que al final elimina la diferencia de concentración entre las dos regiones. El cambio de energía libre que ocurre cuando un soluto sin carga se difunde a través de una membrana depende de la magnitud del gradiente de concentración, esto es, la diferencia de concentración a cada lado de la membrana. La tendencia de un electrolito para difundir entre dos compartimentos depende de dos gradientes: un gradiente químico determinado por la diferencia de la concentración entre los dos compartimentos y un gradiente de potencial eléctrico determinado por la diferencia de la carga. Difusión de sustancias a través de las membranas. Antes de que un electrolito se difunda en forma pasiva a través de una membrana plasmática, deben cumplirse dos condiciones. 1. La sustancia debe estar presente en mayor concentración de un lado de la membrana que en el otro. Y 2. La membrana debe ser permeable a la sustancia. La descripción de la difusión simple lleva a considerar la polaridad de un soluto. Una medida simple de la polaridad de una sustancia es su coeficiente de partición. En esta imagen se muestra una relación entre el coeficiente de partición y la permeabilidad de la membrana. Otro factor que determina la velocidad de penetración de un compuesto a través de la membrana es su tamaño. Si dos moléculas tienen coeficientes de partición similares, la molécula más pequeña tiende a penetrar la bicapa de lípidos de una membrana con más rapidez que la molécula más grande. La difusión del agua a través de las membranas. A causa de esta diferencia en la penetrabilidad del agua en comparación con otros solutos, se dice que las membranas son semipermeables. El agua se mueve con facilidad a través de una membrana semipermeable de una región con menor concentración de solutos a una región con mayor concentración de solutos. Este proceso se llama ósmosis. Cuando se separan dos compartimientos con diferente concentración de solutos mediante una membrana semipermeable, se dice que el compartimiento con mayor concentración de solutos es hipertónico. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, pierde agua por ósmosis y se encoge. Por el contrario, el compartimiento que tiene la menor concentración de soluto se describe como hipotónico. Cuando se coloca una célula en una solución hipotónica, muy pronto la célula capta agua por ósmosis y se hincha. Por lo general, la hinchazón y el encogimiento de las células en medios un poco hipotónicos e hipertónicos son fenómenos temporales. Una vez que la concentración interna de solutos igual a la concentración externa de solutos, los líquidos interno y externo son isotónicos y ya no se produce desplazamiento de agua hacia adentro o fuera de la célula. Las plantas recurren a la ósmosis de distintas maneras. Las células vegetales casi siempre son hipotónicas en comparación con su ambiente líquido.
Como resultado, existe una tendencia a que el agua ingrese a la célula, lo que ocasiona una presión interna llamada turgencia, que empuja contra la pared circundante. La presión de la turgencia suministra soporte a las plantas no leñosas y las partes no leñosas de las plantas como las hojas. Si una célula vegetal se coloca en un medio hipertónico, su volumen se reduce conforme la membrana plasmática se separa de la pared celular que la rodea, un proceso conocido como plasmólisis. La pérdida de agua debido a la plasmólisis hace que las plantas pierdan su soporte y se marchiten. En 1992, Peter Egge y sus colegas identificaron una clase de proteínas integrales llamadas aquaporinas, que permiten el movimiento pasivo de agua de un lado de la membrana plasmática al otro. Cada subunidad de aquaporina contiene un canal central que está recubierto sobre todo con residuos de aminoácidos hidrofóbicos y es muy específico para las moléculas de agua. Las aquaporinas son muy abundantes en células como las de los túbulos renales o las raíces de las plantas, en las que el paso de agua tiene el papel crucial en las actividades fisiológicas de los tejidos. Difusión de iones a través de las membranas. La bicapa de lípidos que forma el centro de las membranas biológicas es muy permeable a sustancias con carga eléctrica, incluyendo iones pequeños como sodio, potasio, calcio y cloro. Incluso el movimiento de estos iones a través de la membrana desempeña un papel crítico en múltiples actividades celulares, que comprenden generación y propagación de impulsos nerviosos, secreción de sustancias hacia el espacio extracelular, contracción muscular, regulación del volumen celular y abertura de los polos de los estomas situados en las hojas de las plantas. La mayor parte de los canales iónicos son sumamente selectivos y solo permiten el paso de un tipo particular de ion. Los canales iónicos son bidireccionales, permiten el paso de iones en ambas direcciones y el flujo neto del ion depende del gradiente electroquímico. Los canales iónicos pueden encontrarse en una conformación abierta o cerrada. Estos canales tienen una puerta. Las dos categorías principales de los canales con puertas son las siguientes. 1. Canales abiertos por voltaje, cuya conformación depende de la diferencia de la carga iónica a los lados de la membrana. 2. Canales abiertos por ligando, cuya conformación depende de la unión con una molécula especificada. Algunos canales abiertos por ligando se abren después de la unión de una molécula con la superficie externa del canal. Otros se abren después de la unión de un ligando con la superficie interna del canal. Los canales iónicos bacterianos para el potasio se llaman KCSA. Los mecanismos mediante los cuales estas maquinarias moleculares notables pueden seleccionar de manera sorprendente a los iones de potasio de los iones de sodio y al mismo tiempo permitir la conducción rapidísima de los iones de potasio a través de la membrana. El canal KCSA constituye en 4 subunidades, 2 de las cuales se muestran en la figura. Se puede ver que cada subunidad de la figura contiene 2 hélices que cruzan la membrana M1 y M2 y una región poro en la cual el extremo extracelular del canal. P incluye una hélice de poro corta que abarca cerca de 1/3 de grosor del canal y un asa de no helicoidal que forma el recubrimiento de un filtro de selectividad estrecho, llamado así por su papel para permitir solo el paso de iones de potasio. El recubrimiento de un filtro de selectividad contiene un pentapeptídico bien conservado. El canal KCSA muestra que la columna vertebral de los grupos carbonilos del pentapeptídico conservado forma el recubrimiento del filtro de selectividad. Los residuos conservados del filtro de selectividad crean 5 anillos sucesivos del átomo de oxígeno. El canal KCSA tiene una puerta que se abre o se cierra. La estructura abierta y la estructura cerrada de la proteína homóloga del canal sugiere que la abertura de esta molécula se logra mediante cambios en la conformación de los extremos citoplasmáticos de la hélice interna M2 y en la conformación cerrada de la hélice M2 son rectas y están cruzadas por una sobre otra. Otras para formar una haz de hélices que se sella de la cara citoplasmática del poro.
El canal se abre cuando la hélice M2 se reflexiona en el punto de bisagra específico en el que se localiza el residuo de la glicina. En la estructura y función de la versión eucariota más compleja que la de los bacterianos, ya se aislaron los genes que codifican distintos canales para el potasio, activando por el voltaje, o sea, KV. Estos canales KV eucariotas contienen hélices relacionadas con la membrana llamadas S1 hasta la S6. Estas 6 hélices pueden agruparse en dos dominios funcionales distintos. 1. Un dominio de poro que posee la misma configuración básica que la del canal bacteriano y contiene el filtro de selectividad que promueve el paso de los iones de potasio. La hélice 1 y 2 y el segmento P del canal KCSA son homólogos de la hélice S5 y S6 del segmento P de los canales eucariotas abiertos por voltaje. La hélice S6 recubre gran parte del poro y su configuración determina si la puerta del canal está abierta o cerrada. 2. Un dominio de sensor del voltaje que consiste en la hélice S1 hasta la S4 y percibe el voltaje a través de la membrana plasmática. El canal KV eucariota se integra con 4 subunidades homólogas dispuestas en la forma simétrica alrededor del poro central que conduce al ion. Esta se abre con un cambio del voltaje. La apertura que conduce el canal está formado por los extremos internos de la hélice S6 y se cree que se abre y se cierra en forma similar a las hélices M2 del canal bacteriano. Las hélices S4, que contienen varios residuos de aminoácidos con carga positiva especificadas a lo largo de la cadena polipeptídica, actúan con el elemento de clave del sensor de voltaje. En condiciones de reposo, el potencial negativo a través de la membrana mantiene la puerta cerrada. Difusión facilitada. La difusión facilitada se conoce a este proceso. Tiene muchas similitudes con una reacción catalizada por una enzima. Son específicos para las moléculas que transportan. Tanto las enzimas como los transportadores tienen cinética de tipo saturado. A diferencia de los canales iónicos que pueden conducir millones de iones por segundo, la mayoría de los transportadores facilitadores solo pueden mover ciertos a miles de moléculas de soluto por segundo a través de la membrana. Los transportadores facilitadores son las sustancias que difunden primero en forma selectiva con una proteína que cruza la membrana. Transporte activo. La concentración de potasio dentro de una célula es de 100 milimolares y fuera de ella es de 5 milimolares. Existe un intenso gradiente de concentración de potasio que favorece la difusión de potasio hacia afuera de la célula. Los iones de sodio también se distribuyen de manera muy desigual a ambos lados de la membrana plasmática. Su concentración es de 150 milimolares fuera de la célula y de 10 a 20 milimolares dentro de esta. Estos gradientes deben generarse mediante un transporte activo, el cual depende de las proteínas integrales de la membrana. A diferencia de la difusión facilitada, el movimiento de un soluto contra un gradiente requiere el ingreso de energía. Las proteínas que realizan el transporte activo se conocen como bombas. En 1957, el fisiólogo danés Jens Skou descubrió una enzima que hidroliza el ATP en las células nerviosas de un cangrejo que solo se activaba en presencia de iones potasio y sodio juntos. Skou propuso, y tenía razón, que esta enzima que produce la hidrólisis del ATP era la misma proteína que realizaba el transporte de ambos iones. La enzima se llamó ATPasa de sodio-potasio o bomba de sodio-potasio. El transporte activo impulsa el movimiento de iones solo en una dirección. La ATPasa de sodio-potasio es la que produce el gran exceso de iones sodio fuera de la célula y el exceso de iones potasio dentro de ella. Como podemos observar, por cada ATP hidrolizado se bombean 3 iones de sodio hacia el exterior, mientras se bombean 2 iones de potasio al interior de la célula. Transporte activo primario. Bomba de sodio-potasio. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra proteína transmembranal que bombea sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior de nuestra célula. Posteriormente, los iones de sodio y potasio se colocarán en nuestra bomba. Primero,
3 iones de sodio se colocan en nuestra bomba. Para que se libere el sodio en el medio se necesita una molécula de ATP, por lo cual en este proceso hay un gasto energético. El ATP aporta un fosfato y energía a nuestra célula para que de esta manera los 3 iones de sodio sean liberados al exterior de nuestra célula. Posteriormente, los iones de potasio entran en la bomba liberando el fosfato reportado por el ATP. Nuestra proteína cambia de nuevo su posición para que los 2 iones de potasio entren a la célula. Por cada ATP hidrolizado se bombean 3 iones de sodio hacia el exterior de la célula, mientras se bombean 2 iones de potasio al interior de la célula. La bomba de calcio se encuentra en las membranas del retículo endoplásmico, donde transporta en forma activa los iones de calcio del citosol a la luz de este organelo. El recubrimiento epitelial del estómago tiene una bomba tipo P, la ATPasa de hidrógeno potasio, que secreta una solución de ácido concentrado, ácido clorhídrico, hacia la luz gástrica. Cuando el alimento llega al estómago, se transmite un mensaje hormonal a las células parietales que hace que las membranas que contienen las bombas se muevan hacia la superficie apical, donde se fusionan con la membrana plasmática y empiezan a secretar ácido. El ácido gástrico también puede ocasionar pirosis. El omeprazol es un fármaco de uso frecuente que previene la pirosis porque inhibe la ATPasa de hidrógeno potasio. Transporte secundario activo. A nuestra izquierda tenemos la bomba de sodio-potasio que ya conocemos. Ahora analizaremos la de nuestro lado derecho. El sodio es un almacén de energía y en este caso es el transporte de glucosa mediante un cotransportador de sodio y glucosa ubicado en la membrana plasmática. Una vez dentro, la glucosa se difunde y un cotransportador la saca de la célula y las traslada a la corriente sanguínea.